estamos haciendo los éticos y morales acá en las pantallas de Canal 30, como es habitual, Multicom en Linares y también en toda la provincia del Maule Sur, provincia Cauquenes, provincia de Linares, Multicom Canal 30. Estamos a través de nuestras plataformas también, Canal 30 multicom.cl, Canal 30 Multicom, nuestro fanpage, desde acá, desde Café Branch, en la 2 Oriente, 1 Sur, 1 Norte, en el corazón de la capital regional del Maule. Los mejores cafés irlandés para mí, ya me he tomado como 6 a esta hora del día. Nuestro Vito García Viedma, chocolate caliente, por cierto. Nuestro Cloris Sami prefiere, ¿qué prefiere usted? Cortado. Y don Ricardo Jara, un cheesecake con un buen jugo y un americano doble. Todo acá en nuestro Café Brand de Miquel Letelier, de la 2 Oriente, 1 Sur, 1 Norte. También tenemos ¿cómo se llaman? Panqueque. Los panqueques. Donas. Yo me comí recién también una dona. No, extraordinario. Café Brunch, imperdible. Sean todos ustedes muy bienvenidos. Estos son los valores morales, los éticos y morales, perdón, acá en Canal 30 Multicom. Aplausos, señores. Oye, vamos a hablar el día de hoy de economía. Por cierto, hay cifras que son un poco desalentadoras en torno a lo que dice relación con el empleo, qué pasa con un pacto tributario, la reforma de pensiones, 4-2, el reparto del 6%, 3-3, 6% total para la administración privada. Vamos a analizar lo que está pasando con eso también y, por cierto, lo que dice relación con las consecuencias que están cada día más cerca de provocar una suerte de catástrofe en la agricultura. Algunos pesimistas dicen que no se va a alcanzar a iniciar completamente la temporada de riego en su totalidad en la región del Maule, como era acostumbrada comparativamente al año anterior. Y también del choreo de los computadores de la cartera de desarrollo social en Santiago, donde se ha generado una polémica bastante ácida en redes sociales y también en los medios de comunicación, con solicitudes de renuncia, declaraciones destempladas, con prejuicios ya casi certeros, solamente desde la presunción de inocencia. Vamos a ver qué ocurre con eso. Saludamos inmediatamente a nuestros entrevistados el día de hoy, panelistas de Éticos y Morales, don Rodrigo Sáenz, economista de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Talca. ¿Cómo está, don Rodrigo? Bien. Hace tiempo que no nos acompañaba. Hace tiempo que nos invitaba. Así es, así está la coyuntura central de otro tema. Ah, sí. Sí, ¿cómo andaba la cosa? ¿Bien? ¿Sí? Sí. Estamos con fin de semestre en la universidad. Sí. ¿Mucho? No. Sí, son aplicaditos. Don Raúl Palacios, vicepresidente de la Federación Regionalista Verde y Social. Muy bienvenido, gracias por estar con nosotros. Gracias. La misma observación que hace Rodrigo, hacía tiempo que no nos veíamos. ¿A usted? En este programa, digamos. No, pues usted estuvo aquí para las elecciones. Claro, pero ya las elecciones pasaron. ¿Cuándo fue eso? Ya están devolviendo la plata por voto. ¿Lo teníamos ¿Ya? cortado? Sí. ¿Estaba cortado? Absolutamente. No, yo por lo menos me siento así, digamos. ¿En serio? Pero claro. No, Así que estampamos la queja. La queja de inmediato. El libre reclamo. Traigan el libre reclamo, por favor. Inmediatamente. No sé, ¿Tiene el libre reclamo este programa? ¿No? Así son. O ni siquiera de eso tenemos. No, no siquiera eso. Usted sabe que aquí somos como... No voy a decir nada. Yo voy a hacer un comentario, lo de Rodrigo, si estamos a fines de semestre. Se están enchufando los pobres cabros, güey. Sí, están pasando A fines de semestre lo están pasando mal. Sí. ¿Ya fue a ver Barbie ya o no? ¿Perdón? ¿Fue a ver Barbie? No. No, todavía no. Soy malo al cine yo, fíjate. ¿Sí? Sí.
¿sí? Y yo y mi señora somos malos para el cine. Sí. Oiga, Rodrigo, ¿sabes qué pasa con la economía? 16% el aumento del desempleo por necesidad de la empresa. Salió el día de ayer lo que... ¿De qué habla eso? ¿De qué habla esta cesantía, estos despidos por necesidad de la empresa? Bueno, de lo mal que está el mercado laboral como consecuencia de una desaceleración y una caída en la actividad económica. O sea, lo que está produciendo Chile este año, lo más probable es que sea menor que lo que se produjo el año anterior. Y claro, eso causa menores oportunidades de empleo, aumento en la tasa de desempleo. Los despidos, en la cifra que usted comentaba, era la cifra del primer semestre de despidos por necesidades de la empresa. La cifra llega hoy día a casi 230.000 personas en el primer semestre. Si uno lo compara con el igual semestre, claro, tenemos un 16% más, ¿ya? Y es la cifra más alta desde la pandemia, o sea, estamos con 230.000 despidos por esta causa y una cifra parecida ya a la que teníamos en plena pandemia en 2020, con la economía totalmente congelada. Entonces, bueno, las cifras de desempleo también son consistentes, tenemos una tasa de desempleo del 8,5%, es 0,7 puntos porcentuales más que hace 12 meses. En términos de cesantía también, hoy día tenemos 100.000 cesantes más que hace 12 meses, entonces las cifras de empleo acusan una tremenda caída en la actividad económica. Y eso, o sea, es una coyuntura muy mala, pero como conversábamos en la mañana, lo más preocupante no es solo la coyuntura, que es mala, sino lo estancada que está la economía ya más o menos 7, 8 años. Llevamos 7 años ya de vacas flacas. Creciendo a un 2%. Sí, un crecimiento tendencial, promedio de largo plazo, velocidad crucero de un 2%. Y cuando llegamos a estar en un 6-7%. No, pero en los mejores años de la economía chilena, antes que las vacas flacas se comieran las gordas. Justamente, antes que la espiga. Antes del sueño de José. Claro, ¿no? antes que la espiga. Claro. Sí, no, nosotros solíamos crecer en los mejores años entre el 84 y el 97. ¿Al 6%? 7% promedio. Después bajamos al 5% y nos fuimos quedando después al 3, 4. El último vuelo que tuvimos fue en la primera administración de Piñera. En Piñera 1 crecimos al 5,3% promedio, muy impulsados por la inversión post-terremoto. ¿Ya? Pero la velocidad crucero de la economía chilena se ha ido quedando y hoy día no estamos creciendo nada en términos per cápita. O sea, estamos creciendo al 2% en promedio y es la tasa de crecimiento poblacional. Entonces, per cápita no estamos creciendo nada. Oiga, entonces, y esto se debe, puede ser a la incertidumbre que existe con respecto a... Eso es la coyuntura de los últimos 2 o 3 años. De la Constitución, de la pandemia, claramente. Del estallido social. Pero nosotros tenemos problemas de productividad que se arrastran desde hace ya más de 10 años. ¿Qué hay que hacer en ese sentido, Raúl Palacio? A ver, yo tengo una mirada un poco distinta. Un poco nomás, no mucho, pero yo creo que las cifras muestran también un tema que es interesante, digamos, porque este problema se veía venir, digamos, ya era necesario producir una especie de frenazo desde el punto de vista económico. ¿Por qué? Porque la inflación estaba muy alta, digamos, llegamos a una inflación del 14%. Eso debido a los retiros. Claro, entonces eso, debido a los retiros, debido, digamos, a que aumentó mucho la demanda, digamos. Mucha plata en el dando vuelta en el mercado. Claro. Entonces se veía venir, digamos, o sea, no es que se venía, era necesario un frenazo, digamos. Pues la economía estaba muy recalentada y por lo tanto era de esperar y
plausible. ¿Hace bien esta contracción, dice usted? Era necesaria. Mira. O sea, las contracciones no hacen bien. O sea, siempre las contracciones lo hacen mal, digamos. Son negativas. Claro, porque lo que dice Rodrigo, digamos, se produce un estancamiento. Un estancamiento en el crecimiento. En la inversión. Lo que él señala, digamos, yo te digo, con suerte hemos podido hasta este minuto sortear, digamos, y tener un per cápita cercano a cero, con suerte, porque había muchos que decían que el per cápita iba a caer este año, 2,5, porque me acuerdo yo de algunas cifras que dieron algunos economistas. Sí. Entonces, yo creo que partiendo de que era absolutamente necesario producir el frenazo. Ahora, yo creo que este frenazo se hizo, yo diría, no sé si decirlo así, de la mejor manera posible, o los resultados son menos dramáticos de los que podrían haber sido. Porque normalmente los economistas que dicen el frenazo hay que apretar el freno a fondo una sola vez, ¿ya? Y poder, digamos, estabilizar la economía. Y este proceso ha sido un poco más largo y por lo tanto los efectos, qué sé yo, en la misma inflación. La inflación ha venido cayendo sostenidamente. Y esto es muy importante porque la inflación es un impuesto que pagan fundamentalmente los más pobres, ¿ya? Un impuesto que carga definitivamente los más pobres. Entonces, si tú logras bajar la inflación, estás produciendo, digamos, un beneficio económico no menor, digamos, bajarla de un 14 a un 7 y algo que tenemos ahora, y la proyección es llegar, no sé, a los límites que pone el Banco Central de aquí al primero o segundo semestre del próximo año, perdón, trimestre del próximo año. Sí, en eso yo estoy absolutamente de acuerdo. Para hacer una analogía a esto, igual que un enfermo que se tiene que tomar una medicina y la medicina es amarga. La medicina en este caso era el ajuste que teníamos que hacer al gasto para mejorar a la economía de lo que es la inflación, ¿no es cierto? O sea, en agosto del año pasado llegamos a un 14,1% de inflación y la inflación ha ido en buena hora, estabilizando. Gracias a Dios ha venido cayendo, ¿no es cierto? Cayendo por justamente esta política monetaria de aumento de la tasa de interés que ha encarecido el crédito y con eso ha disminuido el consumo y la presión sobre los precios. Entonces la inflación ha venido disminuyendo, la medicina se la ha tomado el enfermo, ¿ya? Y la fiebre ha ido cediendo. Deo barrida para el doctor Marcel. Para la Costa. En esta pasada. Bueno, pero para el Fondo Monetario. Para el Banco Central. Para el Banco Central. Para el Banco Central. Yo era muy admirador de Marcel. Sí, ahora es malo. No, pero ¿para qué vamos a hablar de Marcel? Cuando era el banco. Estuvo varias veces en la universidad. Cuando era el Banco Central era bueno, sí. ahora es malo. Se pasó al lado oscuro. No. Pero entonces estoy totalmente de acuerdo con Gerardo. Raúl. Perdón, con Raúl. Disculpa, Raúl. Con Raúl en el sentido de que era necesario. O sea, teníamos que hacer ese ajuste. Yo diría casi ineludible. No, absolutamente. Obligatorio. Sí. Y es un problema también que no lo tuvo solamente Chile. ¿Ya? Eso también hay que o sea, el tema de la inflación hoy día es un problema en el mundo. Pregunta Rodrigo, bueno, tú lo señalabas, se creció al 5.3, 5.4 con Piñera 1. Con Piñera 1 post terremoto. Claro. O sea, pero eso nuevamente fue coyuntural. Por eso te digo, o sea, ahora tenemos un proceso de reconstrucción también a menor escala que esa relación, que esa relación con el sistema frontal. Se le aprobó una reforma tributaria para que... a Piñera se le aprobó una pequeña reforma que le hizo tener, digamos, mayor... Un pactito tributario. Mayor recurso. Ahí fue... Pero la pregunta mía es, el impulsar un ambicioso plan de emergencia habitacional
de 260.000 viviendas en el país, ¿podría aumentar un poco la inversión en este país? Sí, ayuda. Las obras públicas son... Sí, ayuda. La inversión pública ayuda en la medida que sea complementaria a la inversión privada. Ya. O sea, hay mucha inversión pública que facilita la inversión privada. O sea, si tú construyes un puente, tú construyes un camino y con eso los camiones pueden pasar, pueden andar mucho más rápido. Tenemos la mayoría de las constructoras quebradas. Claro, pero yo creo que ese es otro fenómeno, que hay que estudiarlo más a fondo. Yo creo que ya se ha transformado en una política esto de las empresas, esto de aceptar contratos que ellos saben que no van a dar, que no dan el ancho, ¿no? Y que a mitad de camino... Antes había un sistema que era muy perverso, que era el aumento de contratos, ¿ya? A mitad de camino una empresa decía, mira, no nos alcanza, entonces aumenten el contrato, y había un sistema, ya estaba como institucionalizado. Una renegociación. Una renegociación. Entonces, ¿ahora qué hacen? Ahora el tema es distinto, como no existe, como esa puerta se cerró, ¿ya? Entonces ahora lo que hacen las empresas es llegar hasta un punto y en ese minuto decir ya no puedo más y me declaro en insolvencia y por lo tanto dejan la actividad botada, y lo que es tremendo, porque antes el aumento de contrato era oneroso, pero ahora que la empresa deje de ejecutar una obra es mucho más oneroso, porque retomar una obra que está a mitad de camino es mucho más caro, ¿no es cierto?, que renegociar a una empresa que sigue trabajando. Entonces, es lo mismo cuando uno, no sé, contrata unos maestros que le vengan a hacer una ampliación, por ejemplo, en la casa, y a medio camino el maestro te dice, mira, ¿sabes qué? Tenemos que entrar a picar, ya, y tú lo que quieres es que termine el trabajo. Entonces, claro, el poder de negociación ahí de la empresa, de la concesionaria, es bastante más alto a mitad de contrato. Entonces tomaban ventaja de eso y hacían una renegociación. Claro, pero eso se terminó. Sí, se terminó, sí. O por lo menos mucho más complejo hacerlo ahora. Entonces, ¿qué ocurre? Pero dejan la obra parada. El mismo ejemplo del maestro, digamos. Cuando el maestro se va, claro, entonces tú traes otro maestro que necesitas terminar y el otro maestro te dice, de acuerdo, que sé yo, la diferencia con el que se fueran 50, pero yo no puedo por menos de 80. Claro, ¿ya? Claro. Entonces se produce, y al final del día, ¿qué? Yo te digo, y aquí hay que ser mal pensado. ¿Quién viene a reemplazar a esa empresa? Otra empresa. Otra empresa. Entonces, otro giro. No, otra empresa, y como yo soy mal pensado, yo creo que hay hasta un cierto grado de concomitancia en eso. ¿Ya? En Chile no creo. Yo creo que hay un poco. Mira, soy un poco autorreferente, pero voy a pedir disculpas por esto. Pero yo, cuando era consejero regional, se presentaban estos problemas, muy a menudo, digamos, porque antes, cuando yo era consejero regional, el consejo aprobaba proyecto a proyecto, ¿ya? Todos los proyectos que se ejecutaban pasaban por el consejo, fueran de 10 pesos o fueran de miles de millones de pesos, ¿ya? Entonces, normalmente las empresas pedían, digamos, una renegociación de contrato, un aumento de contrato, ¿ya? Entonces, yo era muy crítico de eso, ¿ya? ¿Por qué? Porque la empresa sabía que era un tema perverso, o sea, la empresa para ganar el contrato cobra más barato, ¿ya? Cobra más barato para ganarse el contrato, ¿te das cuenta? Entonces después, a mitad de camino, o pedía renegociación del contrato, o ahora se declaran en quiebra, ¿ya? Y toman su ganancia, y dejan la obra parada, que es mucho más dañino que lo que había antes. Entonces, el remedio nos está resultando peor que la enfermedad. Ahora, a mí no me merece la menor duda que hay telefonazos entre ellos, que hay acuerdos, porque las empresas constructoras no son muchas tampoco, ¿ya? El mercado de la construcción no es un mercado que se asemeje mucho a un mercado perfecto, digamos. Es bastante imperfecto, es muy imperfecto. Don Rodrigo, y respecto a lo que dice relación con la reforma de pensiones, ¿cómo vemos esta situación? Ya se está hablando del 4.2, en un principio... nuevamente ahí hay que... Era 3-3, en algún principio se propuso un 3-3. Y era y créeme que van a llegar al 3-3, pero
Pero 4-2... Es que cuando... Sí, bueno, ahí Expliquémosle hay que a la decir, gente, sí. esa es otra cuestión que también venimos arrastrando el poncho desde hace... ¿Cuánto? Esta sería la tercera reforma que fracasa. La presidenta Bachelet 2 se presentó una reforma que no llegó a puerto. Piñera 2 también presentó una reforma y ahora... ¿Será la vencida? ¿Cierto? O sea, yo lo encuentro bien difícil porque las posiciones están bien encontradas. Acá hay un 6%, son 6 puntos porcentuales del sueldo bruto del trabajador, que es, en eso estamos todos de acuerdo, que con el 10% no alcanza, ¿no es cierto? O sea, hoy día estamos viviendo más, etcétera, etcétera, las lagunas previsionales, hay un montón de temas ahí que hacen que definitivamente el 10% no da. Los sueldos bajos. Además, entonces, en eso estamos todos de acuerdo. Lo que no estamos de acuerdo a dónde va ese 6% extra, ¿ya? Y quién lo administra. Eso es. Entonces, el gobierno quiere que principalmente esos 6 puntos porcentuales vayan a un fondo común, ¿no es cierto? Introduciendo un sistema de reparto. Un sistema de reparto significa que los que trabajan financian a los jubilados. Como Capredena, por ejemplo. Como empezó el sistema. Como Capredena. Claro. Sí, claro. Lo que pasa es que el sistema hoy día, cuando Bismarck lo creó en Alemania del siglo XIX, claro, la gente vivía menos y habían bastante menos jubilados por trabajadores. Pero en Capredena es bueno el sistema de reparto, pero pagar mal. Pero está súper subsidiado. Hoy día, de cada 100 pesos que recibe un jubilado de las Fuerzas Armadas, 90 es pagado por los contribuyentes. Pagamos todo ese 90. Sí, claramente. ¿Y por qué no puede funcionar en un modelo? Porque es infinanciable. El 90 para todo es imposible. Claramente. O sea, eso es imposible, no se puede. No se puede, punto. O sea, podríamos discutir de que si acaso hay privilegios, no, eso es otro tema. Ese es otro tema, ese es otro bosque. Sí, con otro ¿no es cierto? lobo. No nos vamos a meter en ese bosque. Ahí es un lobo. Ya. Pero Pero el sistema de reparto es inviable, o sea, es inviable hoy día por una cuestión por la pirámide poblacional. O sea, fíjate que en el año 60 teníamos 10 trabajadores por cada jubilado, en los 80 7 trabajadores por cada jubilado. Ahora en 2000 teníamos 5, bajamos a 4 ya, y para el 2050 vamos a tener 1,8. Entonces, con 1,8 trabajadores, o sea, con 2 trabajadores por jubilado, tú no puedes financiar un sistema de reparto. Los sistemas en el mundo, los de reparto, están incorporando cada vez más la capitalización, el ahorro. Pero podríamos colocar una FP estatal que haga que la gente pueda elegir y se mantenga. Yo absolutamente de acuerdo con eso, claro. O sea, que dejemos que la gente elija. Libertad por Que la gente, Como dice elija. el cuento de la Blanca Nieves, que escoja. Oye, pero Que escoja uno entre los 7 enanitos. Oye, Que la gente escoja. oye, no, pero no, yo absolutamente de acuerdo. Pero lo que pasa es que la posición del gobierno, ellos creen mucho en el sistema de reparto, ¿ya? Entonces, y quieren que de estos 6 puntos porcentuales, Bueno, en este gobierno, o sea, digamos. sí, claro, 4 vayan al sistema de reparto y lo que la gente quiere, todas las encuestas lo que muestran, y esto ayudó en algo los 10%, ¿no es cierto?, que tuvieron efectos perniciosos en términos de inflación, de un montón de cosas, pero tuvieron un efecto pedagógico. La gente se dio cuenta que la plata estaba ahí y que la plata era de ellos. Entonces, hoy día, que curiosamente la gente pide... Eso teóricamente, Rodrigo, porque el Banco Central tuvo que hacer una movida muy urgente. Sí, claro, pero la plata estaba ahí. Para poder entregarle a
a la AFP recursos para poder pagar, digamos, Sí. porque si no hubiera habido esa ayuda, la AFP no hubieran podido pagar. No se produce un caos. No, la AFP hubieran podido pagar, lo que pasa es que podría haber habido un colapso en el sistema financiero. Sí, pero no sé, pero ahora hay otra se pagaron, solución. se pagaron el ahora- 10% y ahí yo me saco el sombrero con el actual ministro Mancer, pero me saco el sombrero con el presidente del Banco Central. Claro, que él fue el que hizo la medida, digamos. Porque la verdad es que cómo actuó el sistema financiero en general, Sí. partiendo con el Banco Central, la misma AFP, o sea, tuvieron la plata en ¿qué? En una semana, 2 semanas, tenía a toda la gente, o sea, ¿se imagina usted una entidad estatal repartiendo toda esa plata? Fueron 50.000 millones de dólares entre los 3 retiros, o sea, 50.000 millones de dólares. Entonces, entonces aplicadito, ordenadito, la gente dijo, mira, aquí está la plata, me decían que la plata no estaba, o sea, mucha gente, hay un montón de declaraciones ahí de personeros hoy día. Pero igual sería lindo que toda la platita se invirtiera acá igual, po. ¿O no? Que se invirtiera. Bueno, ahora hay otra propuesta. Que se invirtiera la platita acá y no en el extranjero para que tuviéramos La platita. Ahora hay otra sí, propuesta, digamos. ¿Puede ser o no? De tu colega Vittorio Corvo. Ya. Él dice mi profesor, que colega sería demasiado. Sí, bueno, yo no conozco la historia personal, Ya, El apellido ya es raro, Claro. Corvo, o sea, ya Claro, pero Ah. Vittorio Corvo dice, bueno, con los 6 no alcanza, dijo. No, sí, claro. Hagamos 8 y de esos 8 pongamos 2 porque además este tema de que algo vaya a... Mira, está abriendo el espacio de negociación. Claro, Sí, porque es absolutamente necesario que algo vaya al fondo común. ¿Por qué? Porque eso permite aumentar las pensiones ahora. El excedente podría ser las utilidades, Corvo. La verdad es que a lo mejor eso se podría ser una movida más política, porque lo que es cierto es que el promedio OCDE hoy día son 18 puntos porcentuales del sueldo. O sea, en el mundo OCDE, que el de los países desarrollados, donde nosotros estamos ahí de invitados, somos los parientes pobres. Lo último de lo último. Mirando para arriba. Que entramos con la presidenta Bachelet 1. Ahí entramos a finales de Bachelet 1 y que ha servido bastante porque por lo menos nos hace compararnos con los que lo están haciendo bien. Aunque salgamos para atrás, pero es bueno ver las estadísticas. Chile está obligado a entregar estadísticas para estar ahí en ese OCDE. ¿Y qué es lo que dicen los datos? Los datos dicen que el promedio OCDE son 18 puntos porcentuales del sueldo. Entonces, el número que habla el profesor Corvo no sale de un sombrero, claro. Lo que encuentro interesante es que él lo esté proponiendo y tiene su qué, porque está diciendo, oye, para darle algo. Es político sí, claro, o sea el margen de negociación. pero es más político porque en esos dos puntos, Sí. porque tú podrías hacer también aumentar las pensiones, como se está haciendo hoy día ya con la PGU, o sea, Claro, pero con cargo a rentas generales, a impuestos generales. Entonces tú no necesitas aumentar. Ahora, por una cuestión política, podría decir como para que sería una movida como para que resultara esta cosa, Claro. ya dejémonos de tontear, ya por lo menos, y apalanquemos esto. claro, para que saliera la reforma, Claro. ya, para que saliera la reforma, pero no una cuestión técnica. Yo no había visto la propuesta de... ¿No la viste salir en profesor Mercurio? Corvo. Ya, Oye, no, estamos haciendo... no sé si el domingo la encuentro Éticos y absurda. morales, Búscala en Mercurio. Canal 30 Multicom. Vamos a hacer una pausa comercial desde Café Branch para volver a meternos de lleno en lo que es el pacto tributario, que es pacto fiscal que ya a fin de mes acaba de anunciar. Falta poco para fin de mes. Acaba de anunciar Mario Marcel, va a ser presentada al Parlamento y, por cierto, sobre todo esto que está ocurriendo con respecto a la democracia viva, La democracia está más viva que nunca. Claro, el traspaso de dinero de asignación directa a las fundaciones, lo vamos a analizar acá precisamente en Éticos y Morales desde Café Branch. ¡Aplausos, señores! ¡Pausa y ya abrimos!
Aplausos, damas y caballeros, porque ya estamos de vuelta acá en Éticos y Morales, por las pantallas de Canal 30 Multicom, a través de nuestro fanpage, Canal 30 Multicom, en Facebook y canal30multicom.cl, nuestra página web, desde Café Brancha, acá en la 2 Oriente, 1 Sur Norte. Seguimos analizando, en este caso, la economía y también la política. Quiero quedarme con lo último que señaló Raúl Palacio, lo estábamos hablando en comerciales, y que dice relación con este 8%, este salvavidas, este llamadito que no, o sea, no nos atrevemos a decir eso, pero bueno, es una jugada política bien interesante la de Vittorio Corpo para distensionar un poco esta negociación de la reforma de pensiones. O sea, yo lo veo en ese sentido, o sea, que tiene un fundamento. Estos 18 puntos es curiosamente el promedio OCDE de contribución, de cotización. Claro. En los trabajadores del mundo OCDE, estamos hablando de los países desarrollados, en promedio 18 puntos porcentuales de su sueldo va a un sistema de capitalización individual o a un sistema de reparto, o sea, dependiendo cuáles sea el sistema, pero en total, en promedio son 18 puntos. La reforma estaba pensada para 16 puntos y a lo mejor, bueno, la propuesta del profesor Corbo va en ese sentido, en el sentido de abrir un espacio más de negociación para sacar de esta trampa política que está la negociación hoy día, de la reforma de pensiones. Es una buena salida, una buena vuelta. Sí, yo creo que... ¿Y qué va a estar ahí en la discusión? Sí, yo lo he encontrado que ha estado un poco divulgada, sí, pero yo pienso que va a empezar a tomar vuelo. Sí. ¿Ya? Yo creo que puede ser, digamos, para subir realmente al 18 o a lo mejor para ablandar un poco el 4.2, digamos, que podría ser en definitiva el acuerdo, o no sé, o 4,5, 1,5, pero yo creo que desde mi perspectiva personal pienso que es bueno llevar algo al fondo común. Eso incluso es saludable, digamos, para poder alinear de una manera distinta lo que es la sociedad chilena. Estamos demasiado poco solidarios. Muy poco solidarios, muy poco Sí. solidarios. Yo te digo, si ya nos cuesta juntar la plata para la Teletón, pues, ¿ya? Entonces... Ya se metió en la fundación en otras. Claro. No, pero ahora va a costar más seguramente por el prestigio que están tomando, pero yo te digo, hace algunos años, los últimos años, no ha sido tan fácil juntar la plata, digamos. Bueno, para unirlo un poco con lo que está pasando hoy día, o sea, eso también es causa de la desconfianza. La coyuntura. De la desconfianza. Sí, o sea, sí. Con justa razón los contribuyentes hoy día desconfían de cómo se gasta. Lo dijo en la mañana, me quieren solo impuestos, pero ordéneme la casa primero. Así lo dije, ¿verdad? ¿O no? Sí, me llama la atención cómo lo dije. No, pero es verdad. Pero es verdad, es como natural, o sea, claro. Es natural que los contribuyentes le digan, ok, vamos a hacer un esfuerzo más grande, pero ordéneme la casa primero, sí. Sí. O sea, ¿qué es lo que vemos hoy día? Que la plata no se está gastando bien. Y hay estudios que eso lo ratifican, estudios que ha hecho el Banco Interamericano del Desarrollo, el Banco Mundial, la misma dirección de presupuesto de todos los gobiernos, no de este ni del anterior, no, sino que la DIPRES, ¿no es cierto?, ha hecho estudios donde muestra con datos números, con datos duros, cómo hay un montón de programas donde no estamos hablando de robo ni de corrupción, sino que se gasta mal la plata. O sea, son programas que tienen objetivos que son bastante cuestionables. Muchos duplicados, muchos programas. Mucha duplicación, ¿no es cierto? Hay duplicación de funciones, de tareas, etcétera, etcétera. Programas de capacitación que realmente no sirven. Hay mucha plata que se malgasta y claro, o sea, pedir un pacto fiscal para mí, por lo menos, debería tener dos patitas. ¿No es cierto? Vamos, si estamos hablando de aumento de impuestos, perfecto, podemos, pero ley de modernización del Estado, gastemos mejor. O sea, si usted se compromete a este tipo de medidas que van a aumentar la eficiencia del gasto, ¿no es cierto? Podemos hablar de allegar más recursos, claro. Pero no podemos seguir, o sea,
Cámbiame la casa y cámbiame los muebles. Claro, traigan un televisor más modernito. Y uno tiene que hacer un poco memoria. Si nosotros, la reforma del 2014, la reforma tributaria de 2014, se nos vendió como que ya esta era la reforma y era el pacto tributario y con esto íbamos a quedar, ¿no es cierto? No sé, por 30 años. ¿Te acuerdas tú la de Hernán Larraín, que era muy buena? Sí. Y terminaron lamentándola después. Así es. O sea, no, pero estamos hablando de que se dijo que era la reforma tributaria y hoy día nuevamente se me está diciendo, oye, una nueva reforma tributaria. Ahora sí. Ahora sí. No, pero ahora sí, pero no como se te ocurre, sí, no es el momento. Nunca el momento de una reforma tributaria en este país. Pero lo que dice Rodrigo es cierto, o sea, ningún gobierno le ha puesto el cascabel al gato respecto de la forma del gato. ¿Ya? No, eso requiere un acuerdo político. Claro, porque tú tienes gremios muy poderosos dentro del sector público. O sea, tú no puedes hacerlo con un solo sector político. O sea, tiene que ser un acuerdo muy amplio. Es una cuestión de Estado. O sea, es una materia ya cotota, no basta con una coalición política, esto tiene que ser un acuerdo por la eficiencia, por la modernización. Hoy día estoy viendo Balmaceda, no sé, como que me dio algo medio, como que me hizo un raconto, estaba mirando Balmaceda con el tema. ¿Cómo se viene la reforma, el pacto tributario, Raúl? ¿Es necesario? Por lo menos un pequeño ajuste para poder enfrentar, y me quiero meter al sistema frontal porque es brutal la catástrofe multisistémica que generó este sistema frontal, las inundaciones, que es en relación con, primero, los enseres, las viviendas al interior de los hogares en Licantén, el hospital particularmente, los caminos que ya se están arreglando. Sin embargo, la agricultura está ahí con una espada de Damocles encima, teniendo en cuenta que hay que arreglar las bocatomas, los sistemas de riego, si no, no vamos a llegar a la temporada de ahora de septiembre. Mira, yo creo que ese... ¿O no es tan trágica la situación? Yo no la veo tan trágica, yo creo que podemos llegar, porque hay distintas, en ingeniería hay distintas formas, digamos, de resolver ese tema. Parcialmente, qué sé yo, provisoriamente, hay fórmulas, ¿ya? A mí lo que más me preocupa, digamos, son las siembras, o sea, que haya agua es un tema, digamos, no menor que haya agua, digamos, pero que podamos recuperar el volumen de actividad en la agricultura, eso a mí me parece más complejo, porque fíjate que todavía no se sabe cuánto es el daño que ha sufrido la agricultura, todavía no hay una cifra, ya todavía están en el proceso de catastrando, y yo digo, cuando veamos la cifra... 140.000 hectáreas, dice... Claro, vamos a decir plop, como dice Condorito, digamos. La verdad es que... 140.000 hectáreas, dice la Agrícola Central, y que en el país existe 1 millón de hectáreas para siembra. Estamos hablando del 15% solamente en la región del Maule. Claro, así es. Y que no se va a llegar al 50%. Es un tema de una ocupación altísima desde el punto de vista de recursos. No, y el trabajo de temporada también. Todo lo que significa. Es otro drama. Todo lo que significa la agricultura. Y sobre todo que el temporal se produjo en el centro mismo del mundo agrícola. Claro, en la potencia agroalimentaria. Claro, que no solamente tiene que asegurar. Tiene que asegurar la alimentación de los chilenos, sino que también tiene un componente de exportación bastante. Ya, pero cuidado, lo decía el Teo Valenzuela, Esteban Valenzuela, el ministro de Agricultura, decía que, no, sin dramatizar el asunto, pero que cuidado con el tema de las especulaciones, de que los precios se van a disparar y que va a haber escasez. No, hay, por suerte, la producción del país, del norte al sur, o sea, va a haber alimentación, o sea, va a haber una poca producción local, pero a nivel país no es que vamos a quedar sin lechuga, sin coliflores. Pero no es suficiente. No es suficiente. Yo te digo, si tú paralizas la agricultura en el centro, el norte ni el norte chico te va a suplir. Porque además hay periodos de cosecha que son distintos. ¿Ya? Y hay, digamos, baches. Se podrían producir baches. Podríamos tener alza. Claro, entonces que van a producir alza.
Pero lo otro que me llamó la atención y que yo, positivamente en todo caso, cuando se subieron el precio de las papas, ¿ya? Entonces, injustificadamente. No, se ¿ya? dispararon. Y eso duró muy poco, digamos, ¿cuánto duraría? Menos de 2 semanas. No, una semana. Y empezaron a corregirse. ¿Por qué? Porque hubo una... Más encima estaban en bodega. Y hubo una ¿cómo se llama? O sea, hubo especulación. Claro, pero además hubo una preocupación social por el tema de las papas y empezaron a decir, bueno, pero ¿cómo? Si usted ya las papas las tenían cosechadas, ¿por qué van a subir de precio? Estaban en la ¿Ya? bodega. Pero eso, digamos, fue producto de la presión social también. Porque No, hay medios de comunicación que colocaron las paltas a 10 lucas y nunca ocurrió. Nunca ocurrió, pues, claro. Pero eso es producto de otra cosa, digamos. No, y el mismo medio También, el mismo medio lo veía ayer ya el tema de la leche en el sur que... Claro, no, están todo el tiempo descubriendo alguna catástrofe. Alguna escasez. Y no se produce. Bueno, ocurre, también dijeron que la gran crisis económica se iba a producir en el 2023. Pues, no, claro. Que íbamos por lo menos íbamos a tener una recesión de 2,5 puntos, qué sé yo. Claro. Yo no digo que estemos claro, pero vamos en el cero y a lo mejor vamos a subir algunas chauchitas. Claro, pero los cielos, la catástrofe... Los cielos no se abrieron, los jinetes de la por la crisis no llegaron. No bajaron. No bajaron, o sea, eso por lo menos... Absolutamente. Pero eso lo vamos a tener siempre. Siempre vamos a tener personas que van a estar dedicadas a ir poniendo... qué sé yo... La incertidumbre. Claro, la incertidumbre y a levantar, y a espantar la cola. Pues, claro, hay gatos por la cola, como dicen algunos por ahí. Oiga, ¿y qué le parece a usted, don Rodrigo Sáenz, lo que está pasando? Porque ya se nos está yendo el tiempo con este tema de las fundaciones, los traspasos, Fundación Democracia Viva, lo que pasa con urbanismo social, con la Sarín Vivienda de acá del Maule, que usted conoce un poco, en ese sentido. ¿Cómo lo ve todo esto? Mal lo veo, pero más allá de las personas, es fácil acá buscar culpables y yo creo que la cosa no... Bueno, pasa por el modelo. Sí, claro, o sea, hay que ver cuáles son las reglas del juego que tenemos. ¿Cuál es el marco institucional, el marco legal? O sea, por ejemplo, uno lo puede también ver en las municipalidades, ¿no es cierto? Las corporaciones. O sea, la municipalidad, o sea, cuando hay ausencia de control, claramente vamos a tener este tipo de resultados, independiente de quién esté en el gobierno. Igual uno puede caer en esto de traer los temas valóricos o hablar de ética, etcétera, etcétera, de superioridad moral, etcétera, ¿ya? Pero sería un error pensar de que hay unos que son más éticos que otros, ¿ya? Lo que creo yo que necesitamos es tener un marco institucional que desincentive estas malas prácticas, que sancione a los que se salgan de la regla. Entonces, o sea, no puede ser que hoy día en Chile y a todo nivel, también los delitos de cuello y corbata, por ejemplo, le hacen pésimo al sistema, o sea, al mismo sistema de economía libre de mercado. O sea, los gringos ya la tenían clarita de principios del siglo pasado, ¿no? Entonces, para cuidar justamente la gallina de los huevos de oro, uno tiene que tener reglas y sanciones severas a los que se salen de esas reglas. Entonces, control, en esto mismo de las fundaciones, o sea, hay muchas fundaciones que lo hacen espectacularmente bien. Sí, claro. ¿Ya? No hay que satanizar a las fundaciones todas. Y claramente lo que necesitamos es un marco regulatorio. Ahora, claro, uno llama la atención que estas fundaciones que son privadas vayan y busquen recursos públicos,
pero si el Estado se va a poner, por ejemplo, con la misma Teletón, ¿no es cierto? O con bomberos, no tengo idea, o con cualquier... Techo para o con Chile. o con el Hogar de Cristo, o con, no sé, instituciones, fundaciones, corporaciones de derecho privado, pero que lo están haciendo bien, que están bien inspiradas, etcétera, etcétera. Pero siempre tiene que haber control, tiene que haber transparencia en el uso, sobre todo si las platas son públicas. Claro, pero no aprendemos. Yo te digo, es cuestión de mirar el Estado hoy día. El Ministerio de Desarrollo Social, con todo lo que le dan al ministro, yo te digo, en el Ministerio de Desarrollo Social no se da plata discrecional, todo va por concurso. Y por eso tú ves que en el Ministerio de Desarrollo Social estos temas se dan, pero se dan a muy baja escala, ¿ya? En cambio en el Ministerio de Vivienda no, ¿ya? Dos ministerios del mismo Estado, tratamientos diferentes. Y nosotros, fíjate que, y aquí vuelvo a la autorreferencia, me van a disculpar, pero nosotros fuimos enemigos acérrimos. Hay una organización que se llama CORE, que es la Organización Nacional de Consejeros Regionales, que cuando peleamos por la descentralización y por la elección del gobernador por votación popular, ya nosotros nos opusimos a que se terminara el proceso de votación proyecto a proyecto, porque eso elimina la tentación de asignar recursos. Si en este minuto, digamos, los recursos que asigna el gobernador son muy altos, 400 millones, ¿ya? Y no tiene por qué, no tiene ninguna obligación de preguntarle al Consejo, ¿ya? Entonces, se nos quiso asimilar al tema nacional, ¿ya? Claro, el Congreso Nacional no está en condiciones de aprobar proyecto a proyecto la gestión del gobierno nacional, pero sí el Consejo. ¿Por qué? Porque los volúmenes de plata son distintos. La región maneja el 10% del presupuesto que se invierte en la región. Y por lo tanto, es perfectamente posible retrotraer a eso, ¿ya? Y que cada proyecto que se apruebe en la región pase por el Consejo y los consejeros tengan la lupa ahí puesta. No se habrían producido. Hoy día tenemos, de los 16 gobernadores, tenemos, no sé, 12 en entredicho. Digamos, sí, es muy alto, sí, es altísimo. ¿Ya? Bueno, y el tema de los alcaldes lo mismo. El alcalde aprueba el presupuesto y chao concejales, hasta la próxima. Hasta la próxima modificación. A propósito de la autonomía que están pidiendo y mayor atribución en los gobiernos regionales con este tema, se ponen entredicho, ¿no? Claro, pero yo te digo, claro. Pero si retrotraemos el tema, ponen ruedas y se las llevan para la casa. Retrotraemos el tema y digamos y hacemos las cosas como tienen que hacerse, ya yo creo que yo no digo que se vaya a terminar, porque es imposible, digamos, que se termine. Siempre habrá una forma de hacer una trampa. Echa la ley, echa la trampa. Ya, siempre habrá, pero tú estás reduciendo digamos, la posibilidad, claro, la posibilidad, el margen de acción. Sí, yo creo que eso es tremendamente importante. Y yo te digo, este tema de cómo gastar bien los recursos del Estado, es un tema pero tremendo, ¿ya? Y que tiene necesariamente que en algún minuto hay que hincarle el diente. Claro. ¿Ya? Porque, o sea, esto mismo pone en entredicho la reforma tributaria. O sea, ¿cómo no, de verdad. Pero la gente, dime tú la... No, pero yo te lo digo, o sea, sin encantar serpiente, como me dijeron por ahí, sin tocar la flauta. Pero, flautista. Claro, y ahí saliendo... No, pero lo que te quiero decir es que... Es que es mañoso, igual de repente... No es mañoso, pero es legítimo. Condiciona la reforma tributaria, pero si no están administrando bien las plata, si la están entregando de esa forma... Claro. Bueno... es como pedirle al Ministerio del Interior de no darle plata porque no se terminan los delitos. Claro. Entonces, cuando se terminen los delitos le damos plata al Ministerio o al Ministerio Público, no sé. Pero, por ejemplo, esta cuestión del trato directo... O sea, ¿cuál es el objetivo? O sea, cuando tú me pides plata y te hago una fundación... Aparte de ordenarme la casa... O sea, claramente yo te voy a preguntar ¿para qué? Sí. ¿Para qué queréis la plata? O sea, si mi hijo me preguntan, oye, ¿para qué queréis la plata? Entonces, en esta cuestión, y sobre todo si es trato directo, claro. Si es trato directo, o sea, con mayor razón. Entonces, cuando vemos una fundación, que es de un no sé... Tengo 10 lucas, entre tú y tu hermano, justifíqueme mejor a que se la paso. Ya, claro, entonces cuando vemos una fundación que se adjudica un proyecto de ¿cómo se llama? De fachada. O sea, hay que decirlo una fundación. Y tiene 2 meses de creación. No,
Está recién hecha, me ¿De qué decía la estamos hablando? fundación. ¿De qué estamos hablando? Sí, Y porque hablamos- y después Ay, hablamos- amigo, hay que ver y el al lado tercero. de reforma tributaria, ¿cómo? Y estamos hablando de, y no estamos hablando de cantidades estamos hablando de cantidades cercanas no, al medio pero millón pa- al medio millón de pa- dólares. sí, pa pintar- claramente. pa Hay que pensar que el sueño americano era juntar $1 millón de dólares. No, y pintar una fachada no te puede salir con 260 millones de pesos. Si eso O los pintores caros. todos, Ah, ni Da Vinci, claro. Mira, Yo creo que Da Vinci era, claro, ni Miguel Ángel se la tiró en la Capilla Sixtina. Claro, creo que Miguel Ángel trabajaba en la comida, ¿no? Claro, era un goliardo que claro, por carrete trabajaba el hombre. Oye, quiero agradecerte, Rodrigo Sáenz, por estar con todos nosotros. Mira, ahí está la cámara para que eche un mensaje a la ciudadanía con respecto a todo lo que está ocurriendo. No, yo quiero dar las gracias a Jaime, al programa por el espacio, por este espacio de opinión. Lo encontré muy grato conversar con Raúl y bueno, ojalá nos veamos en una próxima oportunidad. Sí, que sin tanto tábano, a veces mucho tábano, que circula por ahí. Muchas gracias, Rodrigo. Raúl Palacio en la cámara, Sí, para que exprese lo que tiene conveniente. aunque parezca reiterativo, yo creo que es absolutamente necesario dar una señal potente respecto al tema del traspaso a los dineros, del tema del trato directo. Yo creo que ahí hay que ponerse muy serio, caiga quien caiga, pero Eso por es. favor, alguna vez, yo te digo, dimos una muy mala señal con esto, pero también los empresarios dieron una pésima señal cuando recurrieron al Tribunal Constitucional para eliminar una ley que precisamente estaba destinada a castigar los delitos de cuello y corbata. A mí me llama la atención que un organismo gremial se haya atrevido, dos organismos gremiales, la CPC y la FOFOP, se hayan atrevido a dar un paso de este tipo y valoro al Tribunal Constitucional que ni siquiera haya estudiado el tema, lo puso a la cola, qué sé yo, y Claro. ni siquiera lo leyeron, porque esa también fue una muy mala señal, una pésima señal. Muchas Muchas gracias. gracias Raúl por la Palacio. invitación Lo vamos a y invitar espero más que nos pueda seguir invitando con Rodrigo porque es No, muy grata la los conversación. vamos a invitar por lo menos una vez al mes para que vengamos a hablar Es de muy economía. grata la conversa Hace con falta Rodrigo. hablar de economía en los programas. Estoy, de televisión. estoy acostumbrado que las discusiones son mucho más álgidas con nuestros contrincantes y aquí hemos sido muy, muy adecuadas. El tono. horno no estaba a bollos. Don Vito García, cámara 1, muchas gracias. Don Sammy Gloris en la cámara 2, gentil también. Nuestro director Ricardo Jara, muchas gracias por la puesta en escena de Éticos y Morales desde Café Branch, acá en la 2 Oriente, 1 y 2 Sur, corazón de la capital regional del Maule. Nosotros nos reencontramos, por cierto, el próximo día jueves, donde ya vamos a comenzar a realizar un especial con el relato del golpe militar en conmemoración de los 50 años de aquella fecha, particularmente con personas que nos van a estar contando cómo vivieron precisamente ese 11 de septiembre. Antes de aquí hasta septiembre estaremos claramente recibiendo los testimonios de la gente para que nunca más en Chile. Nosotros nos reencontramos el próximo jueves. Que estén bien. Chao. ¡Aplausos!